Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy en este webinar les vamos a platicar sobre las perspectivas que tenemos en GBM para el próximo año y recapitular un poco lo que hemos visto recientemente en términos de la economía y los mercados. Yo soy Andrés Maza, Chief Investment Officer de GBM, y me acompaña también Miriam Acuña, nuestra economista en jefe, que va a empezar platicando sobre las perspectivas que tenemos para la economía mexicana. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Como bien menciona Andrés, lo que nos gustaría platicarles hoy, y me gustaría empezar a mí con nuestro view que tenemos para la economía el próximo año. Me gustaría platicarles la perspectiva que tenemos para variables como crecimiento económico, inflación, tasa de interés y tipo de cambio. Pero primero me gustaría empezar platicando un poco sobre qué fue lo que pasó en 2025, ¿no? 2025, como saben, fue el primer año de gobierno, no nada más de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también de Donald Trump en Estados Unidos. Y cuando arrancamos el año, veníamos con perspectivas con bastante incertidumbre, ¿no? Que generaban riesgos de cola en diferentes variables, sobre todo porque, como saben, Trump había amenazado con poner tarifas importantes no nada más a México, sino al resto del mundo. Efectivamente, conforme ha avanzado el año, hemos visto que se han cumplido estas amenazas, pero que al final del juego México ha quedado relativamente bien posicionado, ¿no? Y el relativamente es importante porque si bien sí tenemos aranceles, comparado con otros países, estamos bien parados. Y en cuanto a la parte doméstica, sí vimos un poco de desaceleración en la economía mexicana. Nosotros esperamos que México crezca 0.5% este año 2025. Es normalmente una desaceleración, digamos, típica del primer año del gobierno, porque sobre todo la inversión pública se retrasa de forma importante y eso hace que no se genere un efecto multiplicador en la economía mexicana, ¿no? Dicho esto, para 2026, el próximo año, nosotros estamos esperando que la economía se acelere, como pueden ver en esta primera tabla, del 0.5% que les mencionaba en 2025 a un crecimiento de 1.5% en 2026. Lo que creemos es que prácticamente todas las variables van a tener un crecimiento más robusto que lo que tuvieron este año, pero la principal variable de crecimiento va a ser sobre todo consumo, que representa más o menos el 55% del PIB de nuestro país, ya que vamos a tener nuevas alzas salariales, vamos a tener también un incremento en el gasto en los programas sociales, también vamos a tener el efecto mundialista que más adelante platicamos un poquito, pero creemos que este efecto puede generar un mayor dinamismo tanto en servicios como en consumo. Eh, y también estamos viendo un incremento, por ejemplo, tanto en inversión privada como en inversión pública. Como pueden ver, la inversión pública la vemos acelerándose de forma más importante, porque como les mencionaba, este año fue el primer año de gobierno y ahora sí esperamos que durante 2026 el gobierno empiece a generar más gasto público, sobre todo en algunos proyectos de infraestructura, como pueden ver en el cuadro de abajo a la derecha. La administración trae proyectos como de nuevos trenes, también trae algunos proyectos de energía, de infraestructura y sociales y urbanos, como por ejemplo los incluye en el Plan México y polos industriales, ¿no? Entonces, este mayor efecto del gasto público pudiera generar también un incremento importante. Y en cuanto a la inversión privada, ahorita entramos más a detalle, pero también vemos un repunte ligero, pero a final de cuentas crecimiento versus la caída que tuvimos en 2025, sobre todo porque creemos que vamos a tener mayor certidumbre, sobre todo durante la segunda mitad del año después de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Entrando de lleno a ese tema, como ustedes saben, si bien es cierto que hoy tenemos una posición comercial favorable con respecto a otros países, como pueden ver en la gráfica de abajo a la izquierda, México hoy tiene una tasa efectiva promedio entre 4 y 8%, cuando otros países como por ejemplo China tiene una tasa alrededor de 40%, Brasil de 35% y otros países asiáticos con los que competimos de forma importante como por ejemplo India, Vietnam, Taiwán, Indonesia, tienen una tasa promedio más o menos de 18%, ¿no? Eso se compara con la tasa que les menciono que nosotros tenemos hoy en día, que es entre 4 y 8%, lo cual comparativamente nos vemos favorables y seguimos siendo una oportunidad de inversión, sobre todo para empresas cuyo consumidor final está en Estados Unidos, ¿no? Este efecto que le llamamos nearshoring, creemos que sigue latente por esta tasa mejor que tenemos con respecto al resto del país, ¿no? Al resto del mundo, perdón. Sin embargo, lo que es cierto es que tenemos una variable de incertidumbre importante todavía, que es la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC.
Desde cuando se firmó, cuando llegó la primera administración de Trump, se renovó el tratado, se puso una cláusula en la cual cada 6 años se iba a revisar el tratado y se iba a decidir si se continuaba con él o si se decidía concluirlo, ¿no? Ese año llega el próximo, en 2026, y entonces los tres países se tienen que juntar y decidir si quieren seguir con el tratado o no, ¿no? Si deciden no seguir con el tratado, el acuerdo seguiría vigente hasta 2036, pero con revisiones anuales. Ahora, si deciden extenderlo, se extendería 12 años más con revisiones sexenales, ¿no? Esta parte técnica es importante porque nuestro escenario base es que el siguiente año los tres países sí deciden renovar el tratado, aunque es un hecho que las negociaciones van a ser algo complicadas, ¿no? Como ustedes saben, Estados Unidos tiene algunas prioridades sobre la mesa, como por ejemplo que no exista un comercio triangulado de los productos que se importan de China, sobre todo que no entren desde México. También tiene una postura bien importante en cuanto a reglas de origen, las cuales podría querer incrementar dentro del tratado. Y entonces es relevante que estas negociaciones formales empiezan en enero y hacia julio es cuando se junta el Consejo para decidir si continúan con el tratado o no, ¿no? Aquí tenemos el timeline, como les decía, en enero empieza la revisión formal, en julio se junta el Consejo para decidir sobre la extensión del TIMEC, y aquí están los escenarios que les comentaba. Si hay consenso, el tratado se extiende hasta 2042. Si no hay consenso, inician revisiones anuales con una vigencia en 2036, ¿no? Nuestro escenario base es este tercer cuadrito en donde sí hay consenso, pero las negociaciones se vuelven un poco complicadas, ¿no? Estos son los temas que les comentaba, los más contenciosos, que puede ser que Estados Unidos pida reglas de origen más estrictas, mecanismos de protección a la inversión. También tienen preocupaciones sobre China y ha mencionado mucho un tema que son las barreras arancelarias, donde lo que quiere es que se eliminen temas regulatorios y de aduanas, ¿no? Ahora, si México efectivamente logra tener una revisión exitosa del tratado, esto es, si los tres países renovan el tratado, es importante que México puede seguir ganando participación en las importaciones de Estados Unidos. En esta gráfica que les muestro abajo a la derecha, lo que pueden ver es que México en la línea azul ha ido ganando participación en las importaciones que hace Estados Unidos. Pero los asiáticos también y de forma importante antes, sobre todo de la entrada en vigor de las tarifas recíprocas, ¿no? Creemos que aquí se adelantaron un poco. Pero si México queda bien posicionado, México debería de seguir con una tendencia bastante positiva, mientras que China, que es la línea verde, seguiría en tendencia hacia abajo, ¿no? Entonces, este escenario base de nuestro lado es bien importante y bajo este supuesto es que estamos proyectando el 1.5% para 2026, ¿no? Ahora, pasando directamente al tema de inflación, nosotros estamos esperando que la inflación termine el próximo año en un 4% a final de año versus el 3.7% que traemos para 2025. Esto es sí una aceleración ligera respecto a los niveles que hemos visto este año. ¿Por qué? Porque principalmente la inflación durante este año 2025 se ha desacelerado en gran parte por la inflación no subyacente, que como pueden ver en la gráfica es la línea amarilla. La inflación no subyacente, como ustedes saben, incluye componentes volátiles, como por ejemplo los precios de los energéticos y de los agrícolas, y gran parte de esta caída reciente que hemos visto en la inflación no subyacente es por los precios de los productos agrícolas, ¿no? Entonces creemos que tenderán a normalizarse hacia el próximo año. Como pueden ver, son muy volátiles y una normalización llevaría a tener mayores presiones en la inflación general. Pero al mismo tiempo, la inflación subyacente la vemos relativamente estable en 4.2%. La inflación subyacente incluye aquellos componentes como mercancías y servicios. Este que les comentaba de que vamos a tener una economía un poco más dinámica el próximo año, con el salario mínimo todavía incrementándose, con el mundial a mediados de año, esto podría generar mayores presiones en los precios y por ende no vemos a la inflación subyacente desacelerándose de forma pronunciada, ¿no? Por ello, seguimos viendo la inflación general en 4%, y esto es relevante porque el rango de tolerancia que tiene Banxico definido está entre 2 y 4%, con un punto medio, con un target puntual en 3%. Entonces, esto quiere decir que la inflación estaría rondando el límite superior que tiene el Banco Central. ¿Eso por qué es relevante? Porque con base en esto, con base en el comportamiento de la inflación,
es que Banxico decide cómo mover la tasa de interés de referencia, ¿no? Como ustedes saben, después de un nivel que teníamos de 11.25% en 2024, Banxico ha ido bajando la tasa de forma consecutiva y en la última reunión, la de noviembre, volvió a bajar la tasa 25 puntos base para una tasa de 7.25. Hoy estamos en 7.25. Y lo que esperamos nosotros dentro de GBM es que Banxico va a recortar la tasa 3 veces más, una vez en diciembre, en la próxima junta que tiene el próximo mes, y dos más a principios del próximo año, en las juntas de febrero y marzo. Cada una de estas reducciones sería de 25 puntos base para llevar la tasa a 6.50. Después de llegar a ese nivel, creemos que Banxico haría una pausa prolongada y la mantendría ahí en ese nivel durante el resto del año, ¿no? Esto principalmente porque, como les mencionaba, creemos que la inflación va a empezar a repuntar sobre todo hacia la segunda mitad del año y eso va a hacer que Banxico quiera actuar con un poco más de cautela, ¿no? Este supuesto también lo hacemos bajo el estimado de que la Fed hace 3 bajas adicionales más, igual una en diciembre y 2 bajas más el próximo año para un límite superior de su tasa de 3.25. Entonces es importante tenerlo como referencia, sobre todo por el spread que existe entre la tasa de Banxico y de la Fed, que hoy está prácticamente en mínimos históricos, en 325 puntos base, y creemos que ahí se va a mantener durante 2026, ¿no? Aquí esta gráfica lo mostramos. Y ese diferencial termina siendo relevante también para tipo de cambio que en un momento más comentamos. Pasando a finanzas públicas, el gobierno presentó su presupuesto este año para el próximo, como les mencionaba al inicio, trae un mayor gasto público y prevé también mayores ingresos tributarios, sobre todo por algunas medidas que implementó en el presupuesto, como por ejemplo el aumento en el IEPS, y eso hace que Hacienda esté esperando una reducción en el déficit hacia 4.1%. Esto en conjunto con el plan estratégico que Hacienda presentó para Pemex, en el cual, entre otras cosas, prevé mayor participación privada en energía en México. Las calificadoras lo vieron con buenos ojos y lo que ha sucedido desde que se presentó el presupuesto y este plan estratégico de Pemex es que si bien la calificación soberana se ha mantenido estable, incluso tanto Fitch como S&P tienen una perspectiva estable en la calificación soberana. Moody's la mantiene en negativa, pero está aquí es la línea amarilla, está en un notch arriba de donde está Fitch. Pero, como pueden ver en la última gráfica del slide, la calificación de Pemex ha tenido mejoras sustanciales en los últimos meses, luego de que se presentó el plan estratégico de Pemex. Tanto Moody's como Fitch incrementaron la calificación de Pemex y eso hace que las calificadoras confíen un poco más en que Pemex puede llegar a ser sustentable en los próximos años, ¿no? Ahora, claramente la ejecución de este presupuesto presentado por el gobierno implica ciertos riesgos y es relevante, pero por lo pronto, como pueden ver en la primera tabla del slide, México tiene grado de inversión y se compara con otros países pares, como por ejemplo Brasil, Colombia, eh, Argentina incluso, que no tienen grado de inversión, ¿no? México sigue teniendo grado de inversión y nosotros creemos que lo va a conservar durante todo 2026, sobre todo porque las calificadoras le están dando el beneficio de la duda al gobierno de que puede implementar este presupuesto y que puede lograr estos targets de déficit primario y de estabilización en la deuda que propuso en este presupuesto, ¿no? Entonces, eso es relevante porque la estabilidad macroeconómica del país durante el siguiente año podría continuar y eso le pudiera dar sustento también al mayor crecimiento económico que estamos esperando y sobre todo pudiera generar también menor volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Les comentaba la parte del spread entre Banxico y la Fed y también la parte de finanzas públicas. Ambas variables son importantes para el comportamiento del tipo de cambio. Recientemente hemos visto que el peso mexicano se ha movido más en línea con el comportamiento del dólar. Sin embargo, creo que es importante seguir manteniendo estas fortalezas macroeconómicas para darle sustento al tipo de cambio, ¿no? Nosotros esperamos una ligera depreciación hacia 2026, que cierre el año en 19.10, pero que esté fluctuando entre 18.60 y 19.60 durante el año. Como pueden ver, vemos una ligera mayor depreciación hacia mediados del año, sobre todo porque creemos que las negociaciones del tratado del TEMEC
donde como les comentaba, llegan a su punto más álgido en julio, pudieran generar cierta volatilidad, porque no descartamos que hayan comentarios por parte de Trump o tweets o algunos retos en la negociación, y esto pudiera generar ciertas presiones hacia el tipo de cambio, pero finalmente estarían en un nivel, el peso se comportará en un nivel relativamente estable con respecto a su promedio histórico. El promedio histórico de 10 años del tipo de cambio es de 19.30, ¿no? Entonces es un punto importante tenerlo como referencia, ya que el nivel que estamos esperando para finales del próximo año está más o menos alineado a este valor, ¿no? Ahora, obviamente tenemos riesgos al alza y riesgos a la baja para el tipo de cambio, ¿no? Riesgos para una mayor depreciación pudiera ser, y creemos que es uno de los principales, un resultado desfavorable de la revisión del TEMEC. Este riesgo a la baja no nada más es implícito para el tipo de cambio, sino también para los otros estimados que tenemos como crecimiento económico. Si efectivamente el tratado no se renueva de forma expedita como esperamos, es importante que pudiera seguir existiendo incertidumbre dentro de la inversión y por ello no se desbloquearán de forma tan rápida como esperamos el siguiente año, ¿no? También creemos que un diferencial más corto entre la tasa de México y Estados Unidos, eso pudiera generar mayores presiones hacia el tipo de cambio. Eso se ocasionaría si Banxico tuviera un ciclo de bajas más pronunciado a lo que lo tuviera la Fed, ¿no? Que no es nuestro escenario base, pero si eso sucediera, también pudiera presionar al tipo de cambio. Y obviamente, pues otros factores como, por ejemplo, un fortalecimiento del dólar o una mayor aversión al riesgo a nivel internacional, eso también pudiera generar presiones sobre el peso mexicano, ¿no? Y rápidamente me regreso a la parte de crecimiento económico, nada más para comentarles cuál es nuestro view sobre el mundial que vamos a tener el próximo año, y me gustaría cerrar con este dato, la parte económica. Nosotros esperamos que el mundial en el cual México va a hostear 13 de los partidos del Mundial en 3 ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Creemos que puede generar más de 800,000 turistas en el país y eso puede generar mayor dinamismo económico. Nosotros calculamos que el impacto en el PIB de México puede ser de 20 puntos base, que ya está incluido en nuestro estimado de 1.5% para el próximo año, y creemos que incluso pueden haber ciertos riesgos al alza, ¿no? Por las derramas que pueden haber en los siguientes meses del mundial, ¿no? Históricamente, cuando es un año de mundial, la economía, en específico la mexicana, tiene un mayor dinamismo, sobre todo por la compra de bienes duraderos. La gente tiende a comprar mayores televisiones, a generar mayor gasto de consumo en restaurantes y demás. Eso es en un año de mundial normal, y ahora que vamos a ser parte de los hosts, creemos que puede tener este impacto adicional, ¿no? Entonces, con esto me gustaría cerrar, Andrés, si quieres, para pasar a tu view de mercados y las oportunidades que vemos ante este entorno. Buenísimo, Miriam, muchas gracias. Pues les voy a platicar yo, efectivamente, tanto las oportunidades que vemos en los mercados, dado la coyuntura actual, como también algo de nuestros puntos de vista sobre la economía más a nivel global, complementando el view de México, ¿no? Entonces, empezando por la parte de contexto internacional, el panorama económico que vemos. A nivel global, un poco similar quizá a la historia que ha sido en México. En general, los analistas o el consenso de analistas, diría yo, que para las principales economías del mundo ha mantenido un view razonablemente, digamos que moderado en cuanto al crecimiento que se podría esperar. Lo que tenemos en esta diapositiva es del lado izquierdo cómo han evolucionado o cómo evolucionaron durante el año pasado y a lo largo del tiempo las expectativas de crecimiento para el 2025. En general, para la mayoría de los países, pues el número final no acabó muy lejos de lo que se esperaba a principios de año, fuera de la ligera, digamos que corrección temporal a la baja de los estimados para las economías particularmente de Estados Unidos y de México, a raíz de que empezaron de manera pues más franca las tensiones comerciales a partir del Liberation Day, detonadas un poco por Estados Unidos, ¿no? Conforme los mercados fueron digiriendo un poco esto de manera más clara, en general se revirtió el crecimiento. Para el caso de México, si bien fue un año de crecimiento débil, pues sí tuvimos un repunte contra el prácticamente cero, ¿no? Que se llegó a estimar en algún momento que iba a ser el crecimiento de la economía este año. Y para el 2026, fuera igual para el caso de Estados Unidos y México, un poco
un poco de preocupación sobre qué tanto podría seguir impactando durante el próximo año algunas de estas medidas, pues en general también los estimados de crecimiento prácticamente se han mantenido estables a lo largo de todo el año, y las expectativas para 2026 son, yo diría, de crecimiento en general pues moderado para la mayoría de las economías, un crecimiento promedio a nivel mundial de ligeramente menos que el 3%, algunas regiones del mundo obviamente con crecimientos más rápidos como puede ser China, por ejemplo, Europa todavía con ritmos de crecimiento pues digamos que por debajo de potencial, por decirlo de alguna manera, y México pues con un año, como ya lo decía Miriam, mejor, ¿no? O más positivo que el año anterior, aunque pues todavía no con un crecimiento sumamente robusto, ¿no? Entrando un poco más a detalle en Estados Unidos, y destacando también, pues, cómo el nerviosismo, particularmente detonado por los temas de la posible, pues, guerra comercial, ¿no? Digo, posible en parte, posible quizá porque pudo haber sido más agresiva, pero bueno, al final de cuentas sí estamos viendo, impactos a nivel mundial por los aranceles que a varias economías se le han aplicado desde el lado de Estados Unidos. Obviamente hubo de corto plazo un nerviosismo muy alto sobre el impacto tan fuerte que esto podría tener no solo sobre la economía mundial, sino para el propio Estados Unidos en cuanto a pues, las dinámicas de su economía interna, impacto al consumo, etcétera. Y tenemos aquí varios indicadores o medidas de incertidumbre en cuanto a diferentes temas. Política comercial, que es la gráfica de arriba a la izquierda, donde se ve el brinco más alto, obviamente a niveles pues jamás antes vistos, ¿no? Incertidumbre sobre política económica en general, las expectativas en cuanto a peores o mejores condiciones de empleo, hacia el futuro, expectativas en cuanto a condiciones para las empresas, también mejores o peores. Y en general lo que vimos fue un aumento generalizado, digamos, en cuanto a la incertidumbre o preocupaciones sobre estos indicadores, pero que poco a poco ha venido normalizándose también y siguen estos números por arriba del promedio de largo plazo, pues en general se están moviendo en la dirección correcta y vemos que en general los participantes de la economía pues esperan un entorno menos preocupante como lo que en algún momento se llegó a sospechar, ¿no? En la parte industrial también hemos seguido viendo tracción en la economía de Estados Unidos. Se han completado muchas fábricas nuevas, particularmente varias de ellas impulsadas por inversiones en el sector de manufactura avanzada. Aquí viendo de alguna manera el impacto también que está teniendo el boom de inteligencia artificial en Estados Unidos, digo a nivel mundial, pero en Estados Unidos en particular, con el desarrollo de centros de datos, y de toda la cadena, digamos, de suministro para la inteligencia artificial que parte incluso desde el propio suministro de energía. Entonces creemos que eso va a seguir siendo también un viento a favor de la economía de Estados Unidos. Y con esto pues un poco el nerviosismo que empezó a verse, aunque obviamente no de manera muy grave, ¿no? Pero el nerviosismo sobre una nueva desaceleración económica, o incluso el riesgo de poder entrar en una recesión, pues es un riesgo que por lo pronto no se vislumbra y en general la probabilidad que se descuenta en los mercados o que se asigna es, muy baja, ¿no? De una posible recesión en los próximos 12 meses, sino más bien, pues de que continúe la expansión económica, ¿no? De la mano de eso, ha comenzado a tener también la Fed pues margen para moderar su política monetaria. Hemos comenzado a ver recortes de tasas y la expectativa en general de los inversionistas y los participantes del mercado es que la Fed durante todo el próximo año siga llevando sus tasas a niveles más bajos. Hoy en día lo que descuenta el mercado es que podrían terminar las tasas alrededor del 3% para el final del 2026. Habrá que ver obviamente cómo evoluciona esto, pero bueno, es al menos lo que se estima hoy en día. Y por lo mismo, pues tendremos una política monetaria que parece ser más favorable que la que hemos tenido en los últimos años, más expansionista, y que eso también podría ser positivo para los valores de los activos en general y obviamente para los mercados financieros, ¿no? Ahora, ¿cuál sería un poco el reto, ¿no? Para que efectivamente la evolución de la política monetaria se vaya dando de esta manera hacia adelante y podamos tener condiciones económicas más expansionistas, pues es que la inflación se mantenga obviamente bajo control, ¿no? Similar a México, la inflación en Estados Unidos ha venido bajando hacia niveles cercanos, ¿no? Al objetivo que tiene la Fed. Sin embargo, pues hay algunos indicadores adelantados que dejan ver que siguen habiendo presiones inflacionarias, que puede existir el riesgo de que la inflación vuelva a volver a la economía y obviamente de suceder eso, pues la Fed probablemente tenía que reaccionar en consecuencia. Ahorita quizá la Fed está más preocupada por el lado de su mandato de pleno empleo que por el lado del mandato de estabilidad de precios, pero pues obviamente podría ser algo que cambie el rumbo de la política monetaria y que podría tener impacto sobre la economía en general y por lo mismo, pues los niveles de inflación es algo que los inversionistas en general van a seguir monitoreando muy de cerca por ser una variable muy importante que puede impactar a varias otras variables económicas de manera relevante, ¿no?
Esto en el contexto además también, como vemos en la gráfica de abajo, que hemos tenido un dólar débil en general y que pues típicamente la debilidad del dólar se ha correlacionado pues con una inflación un poco más elevada por pues precios más altos en otras monedas siendo importados a la economía de Estados Unidos, ¿no? Aquí, digo, haciendo un poco o ejemplificando cómo se comportó, por ejemplo, la oleada de alta inflación que hubo en los 70 en la economía de Estados Unidos, y no para nada queriendo dar a entender, ¿no?, qué es lo que esperamos o qué es lo que probablemente suceda, pero bueno, es interesante, digamos, que la comparación de cómo el spike de inflación que vivimos durante 2022 después de todas las disrupciones del COVID y que llevó a la respuesta tan agresiva en general de tasas más elevadas que se dieron pues prácticamente todo el mundo. Se logró moderar la inflación, pero en los 70 hacia finales otra vez hubo un spike muy fuerte, la inflación llegó a niveles mucho más elevados y pues obviamente hubo que actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, hasta ahora son gráficas que coincidentalmente se parecen mucho, y de alguna manera nada más ejemplificar cuál podría ser el riesgo, aunque bueno, por lo pronto el caso base que tendríamos nosotros y en general del mercado es que pues, la Fed va a poder seguir moderando y que la inflación es algo que habrá que seguir, digamos, con cuidado, pero que tampoco presenta un riesgo tan grave, ¿no?, como lo fue en esa ocasión. Y ahora sí, pasando un poco a hablar más de los mercados, tanto a nivel local como internacional, y lo que creemos que puede ser interesante dando el contexto que tenemos actualmente, empezando primero por la parte de renta fija. En los últimos años hemos tenido, pues digamos que un entorno muy favorable en general para los inversionistas de renta fija, los inversionistas que quieren inversiones defensivas, conservadoras, que pues han podido beneficiarse de tasas, tanto en el caso de Estados Unidos, en tasas en dólares, pues muy por arriba del promedio que tuvimos en la última década, ¿no? Donde más bien pues hubo muchos años de tasas prácticamente en cero que no pagaban ningún rendimiento al inversionista que quería refugiarse en un activo seguro. Y también en Estados Unidos, en México, perdón, donde llegamos a ver tasas igual de niveles pues no vistos en décadas y que por lo mismo ofrecían, sin la necesidad de tomar un mayor riesgo, pues la posibilidad de obtener un rendimiento muy atractivo, muy por arriba de la inflación, y con eso ir creciendo el capital, ¿no? Entonces, vimos muchos flujos moviéndose hacia ese tipo de inversiones. Sin embargo, conforme ha venido más rápido en México, ¿no?, bajando las tasas y ahora también empezando a suceder en Estados Unidos, pues vemos que en general la deuda en promedio ofrece rendimientos menos interesantes que los que tuvimos en otros momentos, ¿no? En la gráfica de arriba a la izquierda comparamos el porcentaje de bonos a nivel internacional, que están pagando tasas menores a cierto nivel, ¿no? Al 5%. En el lado derecho pueden ver que prácticamente el 85% de los bonos a nivel mundial ya pagan tasas del menos del 5%, del 60% de ellos tasas abajo del 4%. Entonces, pues el grueso de las inversiones en renta fija están ofreciendo rendimientos, diría que ahora sí, pues prácticamente en línea, o ligeramente arriba con la inflación nada más. La expectativa es que las tasas sigan bajando, por lo que esto podría ser pues una proporción aún mayor. Y esto obviamente toma en cuenta el pool total de deuda, ¿no? Entonces, pues aquellos instrumentos que están ofreciendo tasas un poco más elevados suelen ser también los que traen un poquito más de riesgo con ellos y por lo mismo, pues ya no podemos estar simplemente sentados en bonos, ¿no?, del gobierno de corto plazo, para aprovechar estos rendimientos, al menos en el caso de los dólares, ¿no? También estamos en un contexto en el cual el premio por tomar un poco de riesgo invirtiendo en deuda corporativa, tanto de grado de inversión como high yield, pues es menor a lo que llegó a ser en otros momentos en el pasado. Los spreads en general están comprimidos, entonces pues tampoco hay un premio muy fuerte por tomar un poco más de riesgo en ese aspecto y por lo mismo creemos que va a ser importante, pues sí, seguir aprovechando los niveles de tasas que tenemos, que siguen siendo atractivos, particularmente en el caso de México, pues son tasas todavía muy por arriba de los niveles de inflación y con todos los recortes que estimamos, ¿no? Como bien mencionaba Miriam, que van a seguir dándose, pues todavía vamos a tener una tasa real positiva, ¿no? Pero pues hay que empezar también a ver de qué manera podemos diversificarnos para poder seguir manteniendo un rendimiento atractivo en el portafolio, obviamente en línea con nuestra tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión que pueda tener cada quien, ¿no? Ahora, el otro lado de la moneda en la renta fija es que si bien han venido bajando las tasas, hemos también pasado de tener una curva donde, particularmente en México por mucho tiempo, pero también en su momento en Estados Unidos, estuvo muy plana, en algunos momentos incluso invertida, donde realmente no había un premio tampoco por tomar, digamos que un horizonte más largo en las inversiones. Los inversionistas no estaban muy compensados por comprometer su dinero a horizontes más largos, a un año, 2, 5, 10 años, etcétera.
Y ahora sí, ¿no? Digamos que el premio al plazo ha vuelto. Aquí comparamos la curva soberana tanto de México como de Estados Unidos. Y en el caso de México creo que se ve particularmente claro. La línea amarilla, un poco más clara que tenemos arriba, es como estaba la curva de rendimientos al inicio de este año. Y como pueden ver, pues sí teníamos tasas más elevadas de corto plazo, pero tampoco había mucho más que hacer para obtener un rendimiento más alto. E incluso a plazos largos, ¿no? De prácticamente 10 años, pues realmente no había ningún premio y el rendimiento que podíamos obtener invirtiendo en deuda de gobierno era exactamente el mismo que estando en el corto plazo, ¿no? Y ahora sí tenemos una curva mucho más empinada, donde si bien efectivamente los rendimientos de las tasas de corto plazo han venido bajando, pues sigue habiendo la oportunidad de obtener rendimientos mayores, 1 punto, 2 puntos, incluso más por arriba de la tasa libre de riesgo, aprovechando un poco la duración y colocándonos en otros nodos de la curva. Donde además, pues si las tasas continúan normalizando y la curva en general pudiera tener espacio para bajar un poco más, puede haber además un beneficio adicional por el efecto de la duración, ¿no? Entonces, creemos que en renta fija empieza a haber también un poco más de valor agregado, digamos, que en cuanto al posicionamiento que se pueden tomar y que lo estamos obviamente aprovechando en nuestras estrategias. Habíamos venido de un contexto en el que prácticamente pues estar en la deuda de más corto plazo era lo único que había que hacer porque no había, como decía, premio por tomar más duración, y las tasas de corto plazo eran muy, muy altas. Ahora ya empieza a entrar un poco más en juego la dinámica, ¿no? De tomar un posicionamiento más activo y poder sacar provecho de los niveles, de los diferentes niveles de tasas que la curva nos ofrece, ¿no? Y pasando con esto ahora a la parte del mercado accionario, y empezando por Estados Unidos, claramente como todos ustedes seguramente saben muy bien, la bolsa de Estados Unidos ha sido pues el mercado que ha dominado, ¿no? Prácticamente a todo el mundo a nivel internacional en cuanto a desempeño. Ha sido la bolsa más competitiva, ha sido la última década, pues digo, no solo en comparación con otros países, sino incluso comparándolo con el historial de la propia bolsa de Estados Unidos, una de las mejores décadas en su historia. Y parte de eso se ha debido a causas, pues digamos que fundamentales, ¿no? De que efectivamente ha habido crecimientos muy interesantes en las utilidades que han venido generando las empresas en los últimos años. Todos sabemos que en la bolsa de Estados Unidos cotizan empresas que son grandes líderes a nivel mundial en su sector, empresas de tecnología que han logrado crecimientos muy importantes en los últimos años, etcétera. Y eso se ha reflejado en mayores utilidades. Pero al mismo tiempo que ha sucedido eso, hemos tenido también una expansión en las valuaciones de manera muy, muy relevante, de tal manera que, pues prácticamente hoy en día estamos a los niveles de evaluación casi más altos que se han visto en la bolsa de Estados Unidos, quizá niveles únicamente comparables con la burbuja del dot-com al principio de los 2000. Y por lo mismo, si bien esto no significa que no haya oportunidades, obviamente, para seguir invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos, pues sí es un mercado que está más estirado, que está cotizando de una manera, pues mucho más elevada, ¿no? Que tenemos que pagar, más dólares, digamos, que para comprar las utilidades que generan esas empresas. Y por lo mismo creemos que es interesante también diversificarnos hacia otros sectores u otros mercados para poder seguir obteniendo rendimientos interesantes hacia adelante, ¿no? Algo que ha pasado también con el mercado de Estados Unidos es que al tiempo que la bolsa ha venido subiendo y se ha venido encareciendo, también se ha vuelto un mercado cada vez más concentrado, ¿no? Y hoy en día, como podemos ver en la gráfica de hasta la izquierda, las 10 empresas más grandes del S&P, ¿no? Del S&P 500, o sea, 10 de 500 empresas, representan ya prácticamente el 40% del índice. Entonces, esto se compara, por ejemplo, con menos del 20% hace, pues, algunos pocos años, por ahí del 2016. Entonces tenemos, como decía, un mercado cada vez más concentrado, donde pues al invertir en el índice de la bolsa podemos pensar que nos estamos diversificando mucho, pero prácticamente pues un poquito menos de la mitad de la inversión está enfocada únicamente en 10 empresas, que además pues son algunas de estas empresas por las que el mercado ha estado queriendo o ha estado dispuesto a pagar evaluaciones más elevadas y que por lo mismo algunas de ellas cotizan en niveles más o menos altos, ¿no? Entonces, eh, también algo que hemos visto es que mucho del crecimiento que se ha visto en las utilidades del mercado de Estados Unidos ha estado también concentrado en algunas de estas empresas. En la segunda gráfica podemos ver cómo se comparan las dos barras de la derecha, cómo ha sido la expansión en crecimiento en utilidades en los últimos 5 años de las empresas en general en Estados Unidos, que ha sido por arriba del resto del mundo, como lo mencionaba, pero si incluimos o si separamos, digamos, el mercado en general, quitando las 7 empresas más, las Max 7 o algunas de las 7 empresas más grandes, pues ese crecimiento ha sido menor, ¿no? Entonces, tenemos un mercado más concentrado.
que su crecimiento también ha estado concentrado en algunos pocos jugadores y con valuaciones un poco estiradas y que descuentan expectativas muy positivas de mayor crecimiento hacia adelante, a diferencia de lo que sucede en otras bolsas. Y por lo mismo, pues como ya decía, creemos que es un mercado donde hay un poquito más de riesgos de entrar a los niveles actuales y que sería valioso diversificarnos de manera más internacional o más global, como típicamente recomendamos en GBM, ¿no? Otra manera de verlo aquí también, y esto es a nivel global, es desagregar en cuanto a todas las empresas que cotizan en general en las bolsas del mundo, ¿no? ¿Cuál han sido, qué características de las empresas son las que se han traducido en mejor desempeño para esas acciones en comparación con el índice promedio de las bolsas del mundo, ¿no? Y podemos ver que estos factores suelen variar con el tiempo. Hay diferentes factores que contribuyen en general a tener un desempeño por arriba del promedio del mercado, como empresas, por ejemplo, de calidad, que tienen balances sólidos y son muy rentables, empresas del valor, que son aquellas que cotizan a descuento de otras empresas similares, por ejemplo, que están, podemos decir, más baratas. Y está el factor de crecimiento también, ¿no? Es decir, las empresas que suelen crecer por arriba del promedio del mercado, pues también pueden llegar a generar rendimientos por arriba del promedio del mercado. Sin embargo, como podemos ver hacia la derecha de la gráfica, pues este factor de crecimiento, que últimamente ha estado muy ligado a un sector puntual, que es el de tecnología, ha sido prácticamente el factor más relevante, en la mayoría de los últimos años para impulsar ese crecimiento o ese rendimiento adicional, ¿no? Y si comparamos o vemos el resto de la historia de esta gráfica que empieza pues en los 80s, a mediados de los 80s, podemos ver que algo que podría parecer muy lógico, ¿no? Pues siempre las empresas que crecen más van a generar mejores rendimientos, pues realmente no es así el caso, ¿no? A veces sí lo hacen, pero a veces son otros tipos de empresas las que tienen mejor desempeño y el hecho de que el mercado haya asignado, digamos que tanto valor a este tipo de empresas, pues pone de nuevo un poco más de riesgo de que esa tendencia se revierta y entonces puede haber una corrección ahí, ¿no? Eh, Viéndolo de otra manera, este tema de las valuaciones, podemos hacer, o tenemos aquí esta gráfica, muestra una comparación sobre qué rendimiento ha obtenido el inversionista al invertir a diferentes niveles de evaluación, ¿no? A cuántas veces, qué tan caro, qué tan barato ha invertido en las acciones del mercado y cuál es el rendimiento que ha obtenido en el lado izquierdo en un año, a un año de, digamos que de plazo, en el año siguiente, y ahí podemos ver pues que realmente no hay mucha correlación, ¿no? Es decir, en periodos cortos las valuaciones realmente no son muy relevantes o no son lo que mueven al mercado y puedes invertir tú en mercados baratos, caros o intermedios y pues te puede ir muy bien o te puede ir no tan bien, y no hay, digamos que mucha relación, ¿no? Pero en la gráfica de la derecha, donde vemos los rendimientos subsecuentes a más largo plazo, en periodos de 5 años, podemos ver cómo los puntos se empiezan a comprimir y ahí sí hay pues una relación más marcada entre haber invertido a valuaciones muy baratas, donde prácticamente pues de entrada siempre has ganado dinero en periodos de 5 años y muchas veces has obtenido, o los inversionistas han obtenido en el pasado rendimientos anualizados promedio de alrededor de 20%, por ejemplo, incluso algunos niveles mayores. Y el lado de hasta la derecha de la gráfica, donde vemos valuaciones más elevadas y vemos como prácticamente en todos los periodos, cuando los inversionistas han invertido en el mercado a valuaciones estiradas, pues los rendimientos han tendido a ser abajo de la media y muchas veces incluso pues prácticamente de cero o hasta negativos, ¿no? Y ahorita donde estamos, o cercanamente donde estamos es el punto rojo, por lo que de nuevo los retornos o las expectativas de rendimiento hacia adelante podrían ser un poco más bajas de lo que hemos visto en los últimos años. Y creo que justamente lo que ha pasado en este 2025, que en general pues fue un año muy bueno para los mercados en general, con rendimientos positivos en muchas regiones, pero donde pues justamente la bolsa de Estados Unidos se ha quedado un poco más rezagada, a diferencia de otros años, y otras regiones del mundo, tanto mercados desarrollados, como ha sido el caso de Europa, por ejemplo, incluso Japón, este, y varios mercados emergentes también. Aquí destaca la propia región de América Latina y la bolsa mexicana no es la excepción. Han tenido rendimientos muy positivos por arriba de la bolsa de Estados Unidos e incluso con la debilidad del dólar o apreciación, ¿no?, de las otras monedas en las que están denominadas estos mercados, pues es todavía más fuerte el efecto al agregar el tema de tipo de cambio, ¿no? Entonces, creo que este año justamente viene o saca a relucir el valor de tener un portafolio diversificado verdaderamente a nivel global cuando pensamos en inversiones internacionales y no únicamente solo en la bolsa de Estados Unidos, que es lo que pues muchas veces como mexicanos es el mercado obviamente que más cercano tenemos, es el mercado más grande por mucho a nivel internacional, son prácticamente 2/3 partes de la capitalización del mercado global, lo que es Estados Unidos.
Entonces, pues claro que hay, que hay que seguir teniendo un pie ahí, pero no dejar de lado el que puede haber valor también en otras regiones que quizá han estado más desfavorecidas en años anteriores, pero que hacia adelante creemos que pueden ser buenas oportunidades, ¿no? Aquí lo comparamos también a nivel sectorial y destacaría un poco la gráfica de la derecha, como prácticamente todos los sectores, con excepción del sector salud, que en Estados Unidos ha estado muy castigado por algo de nerviosismo también político relacionado, por ejemplo, con el futuro del Affordable Care Act, pero con excepción del sector salud, todas las demás sectores o empresas de diferentes sectores cotizan a descuento en cualquier otro mercado del mundo o en promedio contra la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Entonces podemos encontrar empresas que participan en la misma industria, que puedan tener perspectivas de crecimiento similares y los mismos drivers, pero que al adquirirlas en otras bolsas, pues podemos pagar menos por ellas que lo que tendríamos que pagar por sus pares en Estados Unidos, ¿no? Y con esto y un poco a manera de resumen, simplemente quería platicar entonces cuáles son estas oportunidades que vemos y que nos parecen interesantes para los inversionistas en este 2026. Primero que nada, como ya decía, pues seguir aprovechando las tasas en México, tasas reales interesantes, que si hubieran venido bajando, pues suelen o ofrecen todavía rendimientos atractivos. Los CETES, por ejemplo, si hacemos un análisis de los últimos 20 años, realmente el rendimiento que has obtenido en promedio al invertir en CETES en un horizonte largo ha sido pues nada más en línea con la inflación, pero recientemente y todavía en este 2026, pues inversiones seguras y de corto plazo nos ofrecen rendimientos muy por arriba de la inflación, que vale la pena aprovechar y como mencionaba también, pues poder posicionarnos también en inversiones con un poquito más de plazo para poder aprovechar este premio por tomar más duración, ¿no? En general, pues invertir en activos que brinden protección contra la inflación es algo que obviamente cualquier inversionista debe estar haciendo siempre y digamos que es el principio básico de por qué se invierte, pero en un contexto en el cual la inflación ha sido, digamos que una variable particularmente delicada a nivel económico, pues estar bien protegidos de ese posible riesgo, que pudiera ser algo que pudiera mover a los mercados el próximo año, es algo que vale la pena. En cuanto a mercados, creemos que la bolsa mexicana sigue siendo un mercado atractivo, a pesar de los rendimientos que ha dado, que han sido muy buenos. La bolsa mexicana todavía cotiza evaluaciones por debajo tanto de comparables en otros mercados como de su propia historia. Entonces creemos que la bolsa mexicana todavía tiene espacio para dar buenos rendimientos para los inversionistas hacia adelante. Y también pensando en diversificarnos a nivel más internacional, pues poder aprovechar la fortaleza del peso que nos da un punto de entrada, digamos que cómodo para aquellos inversionistas que quizá han estado más invertidos en la parte de México, aprovechando estas tasas altas, como hemos visto a muchos de nuestros clientes hacerlo, pues aprovechar que tenemos todavía un peso fuerte, para poder ir diversificando el portafolio hacia otras regiones y hacia otras clases de activos, en un momento que puede, pues ser cómodo hacerlo, a diferencia de otros donde históricamente cuando a veces los inversionistas quieren ya moverse hacia otros lugares, el tipo de cambio está en otros niveles porque hay una mayor percepción de riesgo, y la oportunidad ya no es tan clara, ¿no? Después, lo que ya dije varias veces, pensar en diversificación internacional a nivel global en cuanto a mercados accionarios más allá de Estados Unidos, seguir invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos, pero quizá con orientación a empresas de menor capitalización, empresas más pequeñas o incluso sectores más desfavorecidos, como mencionaba el ejemplo del sector salud, por ejemplo, donde vemos un mercado más rezagado, porque sí, si bien mencionaba, ¿no? Lo que ya decía, que la bolsa de Estados Unidos es un mercado pues que está algo estirado, que cotiza a niveles de evaluación muy elevados, contra su propia historia. Si hacemos también una separación, digamos que del mercado en dos partes y lo dividimos entre las empresas más grandes, ¿no? Aquellas de capitalizaciones de mercados enormes, las mega caps y demás, y vemos el resto del mercado, las empresas más chicas y medianas. Esas empresas chicas y medianas realmente no han subido tanto, ¿no? No están tan estiradas, siguen cotizando a evaluaciones interesantes y creemos que encontrar oportunidades más puntuales puede ser una buena manera de seguir participando en el mercado de Estados Unidos, pero con un probablemente mayor potencial de rendimiento y un riesgo definitivamente más bajo al entrar a niveles, digamos que más protegidos, ¿no? Y pues bueno, con esto un poco concluyo mi presentación de las perspectivas que tenemos. Se nos acaba el tiempo para la presentación en general, entonces, pues muchas gracias a todos los que se conectaron hoy, gracias a Miriam también por haber participado aquí conmigo y espero verlos pronto en alguna otra edición de de nuestros webinars. Muchas gracias.